María llevaba 4 días ingresada en el hospital cuando su mundo se desplomó para siempre. Lo que había comenzado como una simple operación de apendicitis se había complicado terriblemente, y ahora luchaba contra una infección que amenazaba su vida. Conectada a múltiples tubos y máquinas, apenas podía mantener los ojos abiertos, pero su corazón latía con la esperanza de ver a Daniel, su marido de 3 años, aparecer por esa puerta blanca que no dejaba de mirar. Durante los primeros días, él había estado ahí. Daniel había dormido en esa incómoda silla de plástico, había sostenido su mano durante las noches más oscuras, había hablado con los médicos cuando ella no tenía fuerzas ni para susurrar. Pero desde hacía 2 días, su presencia se había vuelto esporádica, sus visitas más cortas, sus excusas más elaboradas. Tengo que resolver unos asuntos del trabajo, amor, le había dicho la última vez que le vio, besándole la frente con una ternura que ahora, recordándolo, le parecía forzada, casi teatral. María intentaba convencerse de que era normal. Al fin y al cabo, la vida no se detenía porque ella estuviese en el hospital. Daniel tenía responsabilidades, compromisos que no podía abandonar indefinidamente. Pero algo en su interior, una voz pequeña pero insistente, le susurraba que había algo más, algo que él no le estaba contando. Era esa misma intuición que la había alertado durante los últimos meses, cuando llegaba tarde del trabajo con excusas cada vez más inverosímiles, cuando su teléfono móvil se había convertido en un objeto que protegía con un celo desmesurado. La enfermera de turno, una mujer mayor llamada Carmen que había sido testigo de innumerables dramas humanos en esas habitaciones, se acercó a cambiarle el suero. Sus movimientos eran precisos, profesionales, pero María detectó algo diferente en su expresión. Carmen evitaba su mirada, parecía incómoda, como si cargase con un secreto que le pesaba en el alma. Cuando María intentó preguntarle por Daniel, Carmen se limitó a murmurar algo incoherente sobre que seguramente estaría muy ocupado. Fue entonces cuando apareció Sofía, su hermana menor, con los ojos rojos y el rostro descompuesto por una mezcla explosiva de furia y dolor. María supo inmediatamente que algo terrible había ocurrido. Sofía se acercó a la cama con pasos vacilantes, como si cada metro que avanzaba le costase un esfuerzo sobrehumano. Sus manos temblaban cuando se acercó para tomar las de María, y por un momento, las 2 hermanas se miraron en silencio, comunicándose con esa conexión telepática que solo tienen las personas que han compartido toda una vida. María, tengo que contarte algo, susurró Sofía, su voz quebrándose con cada palabra. No sé cómo decírtelo, no sé si debería hacerlo ahora que estás así, pero no puedo seguir callando. He estado dándole vueltas durante días, he perdido el sueño, y sé que si no te lo digo ahora, me odiaré para siempre. Las palabras salían de su boca como proyectiles, rápidas y directas, como si intentase liberarse de ellas cuanto antes. María sintió como su corazón comenzaba a latir más deprisa, y las máquinas a su alrededor empezaron a emitir pitidos más frecuentes. Conocía a su hermana lo suficiente como para saber que lo que iba a escuchar cambiaría su vida para siempre. Sofía nunca había sido dramática sin motivo, nunca había exagerado las situaciones. Si estaba así, devastada y aterrorizada, era porque la realidad superaba cualquier pesadilla que María pudiese imaginar. Daniel se ha casado. Las palabras de Sofía cayeron como un martillo sobre el cristal frágil del corazón de María. Ayer por la tarde. Con Valeria, esa compañera de trabajo de la que te hablaba hace meses. Han ido al juzgado y... María, lo siento tanto, hermana mía. Sofía se desplomó en la silla, ocultando el rostro entre las manos mientras su cuerpo se sacudía con sollozos contenidos. El mundo de María se detuvo por completo. Las máquinas seguían pitando, las enfermeras continuaban con sus rutinas en el pasillo, la vida seguía su curso implacable, pero para ella todo había dejado de tener sentido. Su mente se negaba a procesar la información, como si fuese un mecanismo de defensa desesperado por protegerla de una realidad demasiado cruel para ser soportada. Casado, ¿cómo era posible? Ella seguía siendo su esposa, estaba ahí, luchando por su vida, esperándole.
confiando en él. No puede ser verdad, murmuró María con un hilo de voz, sus labios apenas capaces de formar las palabras. Estamos casados, Sofía. No se puede casar con otra persona. Es imposible, es ilegal. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, una parte de ella ya estaba conectando los puntos, recordando las llamadas telefónicas susurradas que Daniel mantenía en el balcón, las excusas para no acompañarla a eventos sociales, la forma en que había comenzado a tratarla como a una extraña en su propia casa. Sofía levantó la cabeza lentamente, revelando un rostro surcado por lágrimas de rabia e impotencia. Hermana, hay más. Mucho más. He estado investigando, he hablado con gente, he movido cielo y tierra para entender qué está pasando. Su voz ahora tenía un tono metálico, frío, el tono de alguien que ha descubierto verdades que preferiría no conocer. Daniel presentó papeles de divorcio hace 3 meses, falsificando tu firma. Alegó abandono del hogar, incompatibilidad irreconciliable, incluso dijo que habías estado de acuerdo con la separación. La habitación comenzó a girar alrededor de María. El suero que corría por sus venas parecía haberse convertido en plomo líquido, pesado y tóxico. Cada revelación era un golpe más profundo, más devastador que el anterior. Durante 3 meses, mientras ella había estado planeando sorpresas para su aniversario, mientras había estado cuidando su hogar y soñando con el futuro que construirían juntos, él había estado sistemáticamente destruyendo su matrimonio, su vida, su identidad misma. Los abogados que contraté me han explicado todo el proceso, continuó Sofía, su voz ahora firme y determinada. Daniel ha sido muy meticuloso, muy calculador. Ha trasladado todos los bienes a nombre de terceros, ha vaciado las cuentas bancarias conjuntas, ha cancelado los seguros de vida. Incluso el piso donde vivíais, María, ya no está a tu nombre. Ha aprovechado estos días en el hospital para completar el saqueo. María cerró los ojos, intentando desaparecer, intentando despertar de lo que tenía que ser la pesadilla más horrible de su vida. Pero cuando los abrió, Sofía seguía ahí, y la realidad seguía siendo la misma. Su marido, el hombre al que había amado con una devoción absoluta, el hombre que había prometido estar a su lado en la salud y en la enfermedad, había elegido el momento más vulnerable de su vida para traicionarla de la manera más vil imaginable. ¿Dónde está ahora?, preguntó María, su voz apenas un susurro, pero cargada de una determinación que sorprendió a ambas hermanas. ¿Dónde están celebrando su luna de miel mientras yo me muero aquí sola? Sofía vaciló, como si las palabras que iba a pronunciar fuesen demasiado dolorosas incluso para ella. En vuestra casa, María. En la casa que tú decoraste, donde tú plantaste las flores del jardín, donde tú cosiste las cortinas con tus propias manos. Están ahí, viviendo tu vida como si tú nunca hubieses existido. María permaneció en silencio durante largos minutos, su respiración controlada y profunda, como si estuviese meditando o preparándose para algo trascendental. Sofía observaba nerviosa cómo su hermana procesaba toda la información, esperando un colapso emocional, gritos, lágrimas, cualquier reacción normal ante semejante traición. Pero lo que vio en los ojos de María fue algo completamente diferente. Una frialdad cristalina. Una determinación que jamás había presenciado antes. Era como si la María dulce y confiada que había conocido toda la vida hubiese muerto en esa cama de hospital, y en su lugar hubiese nacido alguien completamente nuevo. Sofía, dijo María finalmente, su voz extrañamente calmada, necesito que hagas exactamente lo que te voy a pedir. Sin preguntas, sin dudas, sin intentar protegerme de nada más. Sofía asintió inmediatamente, aliviada de ver que su hermana no se había desplomado mentalmente. Quiero que contrates al mejor abogado de divorcios de la ciudad, no importa lo que cueste. Quiero que recojas todas las pruebas de lo que ha hecho Daniel. Documentos falsos, transferencias bancarias, todo. Y quiero que busques a un detective privado, alguien discreto pero eficaz. Durante los siguientes días, mientras María se recuperaba lentamente de la infección, su mente trabajaba a un ritmo frenético.
Había recordado detalles que antes le parecían insignificantes pero que ahora cobraban un significado siniestro. Las conversaciones de Daniel con su socio Ricardo, las menciones casuales sobre problemas financieros en la empresa, las noches que pasaba despierto revisando documentos que guardaba bajo llave. María había sido contable antes de casarse. Había trabajado en una firma de auditorías durante años, y su mente analítica comenzaba a atar cabos que revelaban un panorama mucho más amplio que una simple aventura extramatrimonial. El detective privado que Sofía había contratado, un hombre mayor llamado Tomás con décadas de experiencia desenmascarando infidelidades y estafas, se presentó en el hospital una tarde lluviosa. Su informe inicial confirmó las sospechas más terribles de María. Daniel y Valeria llevaban más de un año planificando meticulosamente no solo el divorcio fraudulento, sino también un esquema para apropiarse de todos los bienes matrimoniales, lo que era aún peor, para utilizar la identidad y la reputación profesional de María en una serie de transacciones comerciales dudosas. Señora María, explicó Tomás con gravedad, su marido ha estado utilizando sus credenciales profesionales para avalar inversiones fantasma. Ha falsificado su firma en documentos de garantía. Ha usado su reputación como contable para convencer a inversores de que participaran en proyectos inexistentes. Cuando todo salga a la luz, y créame que saldrá, usted aparecerá como cómplice o, en el mejor de los casos, como una profesional incompetente que no supo detectar el fraude. Las implicaciones eran devastadoras. No solo había perdido su marido y sus bienes, sino que su carrera profesional, su reputación construida durante años de trabajo honesto, también estaba en peligro. María escuchaba cada palabra con una serenidad que helaba la sangre. Su transformación era completa. La mujer ingenua que había confiado ciegamente en su marido había desaparecido para siempre, reemplazada por alguien que entendía perfectamente las reglas del juego sucio que Daniel había iniciado. Tomás, dijo finalmente, necesito que me consiga información sobre todos los movimientos de Daniel y Valeria durante las próximas semanas. Sus horarios, sus rutinas, sus contactos, todo. También quiero que investigues a fondo las finanzas de la empresa de Daniel, especialmente las transacciones de los últimos 6 meses. Cuando Tomás se marchó, María se quedó sola con Sofía, que la miraba con una mezcla de admiración y preocupación. María, entiendo que estés furiosa, entiendo que quieras justicia, pero ten cuidado. Daniel ha demostrado ser capaz de cualquier cosa. María sonrió por primera vez en días, pero no era una sonrisa dulce o reconfortante. Era la sonrisa de alguien que había descubierto una fuerza interior que desconocía poseer. La sonrisa de quien había decidido que ya no sería víctima de nadie nunca más. Sofía, querida hermana, dijo María, tomando la mano de Sofía entre las suyas. Daniel cree que me conoce, cree que puede aplastarme como si fuese una flor delicada. Pero se ha olvidado de algo fundamental. Antes de casarme y convertirme en el ama de casa perfecta, yo era muy buena en mi trabajo. Muy buena detectando irregularidades. Muy buena siguiendo el rastro del dinero, muy buena descubriendo mentiras enterradas en montañas de números. 3 semanas después del alta hospitalaria, María había establecido su cuartel general en un pequeño apartamento que Sofía había alquilado en el centro de la ciudad. Desde allí, coordinaba su contraataque con la precisión de un general planificando una batalla decisiva. Las paredes estaban cubiertas de documentos, fotografías, organigramas que trazaban las conexiones entre Daniel, Valeria, y toda una red de cómplices que había emergido durante la investigación. María trabajaba 18 horas diarias, alimentándose apenas, durmiendo poco, pero con una energía que parecía inagotable, como si cada nueva prueba de traición inyectase más combustible a su sed de justicia. El primer golpe llegó un martes por la mañana. María había descubierto que Daniel utilizaba una cuenta bancaria en Luxemburgo para ocultar los fondos desviados de las inversiones fraudulentas. Utilizando sus antiguos contactos en la firma de auditorías, había conseguido información sobre movimientos internacionales de dinero que violaban múltiples regulaciones fiscales. La denuncia que presentó ante la agencia tributaria era un documento de 60 páginas, meticulosamente documentado, que destripaba todo el esquema financiero con una precisión quirúrgica.
Daniel no supo lo que le había golpeado hasta que aparecieron en su oficina dos inspectores de Hacienda acompañados de agentes judiciales con una orden de embargo preventivo. En cuestión de horas, todas sus cuentas quedaron congeladas, sus propiedades precintadas, y su empresa intervenida por orden judicial. Las llamadas desesperadas que hizo a María fueron respondidas por Sofía, que se limitaba a decir que su hermana no deseaba hablar con él bajo ninguna circunstancia. La confusión y el pánico en la voz de Daniel eran música celestial para los oídos de María. Pero el segundo golpe fue aún más devastador. María había descubierto que Valeria, la nueva esposa de Daniel, no era simplemente una cómplice ocasional, sino la cerebro detrás de toda la operación. Valeria tenía antecedentes penales en Argentina por estafas similares y había llegado a España con una identidad falsificada. El detective Tomás había conseguido fotografías comprometedoras y grabaciones de conversaciones donde Valeria se jactaba de haber manipulado a Daniel desde el primer día, donde se refería a él como un idiota útil, donde detallaba cómo planeaba desaparecer con todo el dinero una vez que la situación se complicase. La presentación de estas pruebas ante la policía desató una investigación internacional que conectó el caso con una red de estafadoras que operaba en varios países europeos. Valeria fue arrestada en el aeropuerto de Barajas cuando intentaba huir hacia Buenos Aires con dos maletas llenas de dinero en efectivo y documentos falsos. Su detención fue un espectáculo que todos los medios de comunicación cubrieron extensamente, y las imágenes de Valeria esposada y gritando insultos se convirtieron en material viral en las redes sociales. María observaba todo desde la distancia, como un maestro ajedrecista contemplando cómo su estrategia se desplegaba exactamente según lo previsto. Pero su venganza no se limitaba al aspecto legal y financiero. Había contactado discretamente con todos los clientes que Daniel había estafado, proporcionándoles información detallada sobre cómo recuperar su dinero y ofreciéndoles sus servicios profesionales para reorganizar sus finanzas. En pocas semanas, María había construido una nueva carrera como consultora especializada en recuperación de activos, con una reputación que crecía exponencialmente gracias a su éxito en el caso de su propio marido. La ironía era deliciosa. Mientras Daniel veía cómo su mundo se desmoronaba pieza por pieza, María utilizaba los mismos clientes que él había engañado para construir un imperio empresarial sólido y legítimo. Cada nuevo contrato era una bofetada más en el rostro de quien había creído que podría destruirla impunemente. Los medios de comunicación comenzaron a interesarse por la historia de la mujer que convirtió su traición en triunfo, y María concedía entrevistas cuidadosamente calculadas donde contaba su historia con una mezcla perfecta de vulnerabilidad y fortaleza que cautivaba a la audiencia. Daniel, por su parte, se desplomaba psicológicamente día tras día. Sin dinero, sin empresa, sin esposa, y enfrentando múltiples procesos judiciales, había intentado contactar con María en numerosas ocasiones, suplicando perdón, prometiendo explicaciones, rogando una segunda oportunidad. Pero María había construido un muro impenetrable a su alrededor. Cada súplica de Daniel era desechada sin contemplación, cada intento de manipulación emocional rebotaba contra la armadura de hielo que María había forjado en su corazón. El momento culminante de la venganza de María llegó 6 meses después, durante una gala benéfica en el hotel más exclusivo de Madrid. María había sido invitada como conferenciante principal para hablar sobre superación personal y reinvención profesional. Lucía un vestido negro elegante que realzaba su nueva figura, más delgada pero con una presencia magnética que irradiaba poder y confianza. Su transformación física era notable, pero la transformación interior era absolutamente espectacular. Se había convertido en una mujer que comandaba respeto con su sola presencia. Daniel apareció en el evento como un espectro de su antiguo yo. Había perdido peso de manera enfermiza, su traje arrugado delataba las dificultades económicas que atravesaba, y sus ojos hundidos reflejaban el insomnio crónico de quien vive acosado por las consecuencias de sus propias decisiones. Se había enterado de la participación de María en la gala a través de los periódicos y había conseguido colarse en el evento utilizando la invitación de un antiguo conocido que le debía favores del pasado. Cuando María subió al estrado para pronunciar su discurso, la tensión en el salón era palpable. Muchos de los asistentes conocían la historia, habían seguido el caso a través de los medios, y esperaban con expectación cómo manejaría la situación. María comenzó hablando sobre la importancia de conocer verdaderamente a las personas que dejamos entrar en nuestras vidas, sobre los peligros de confiar ciegamente sin verificar, sobre cómo las crisis más devastadoras pueden convertirse en oportunidades de crecimiento extraordinario. Hace un año, dijo María con voz firme y clara, yo era una mujer diferente.
Era alguien que creía que la bondad se correspondía con bondad, que la lealtad se pagaba con lealtad, que el amor era suficiente para construir una vida sólida. Sus palabras resonaban en el silencio absoluto del salón. Pero la vida me enseñó que hay personas capaces de cualquier cosa por dinero, poder o simplemente por el placer cruel de destruir a otros. Personas que se acercan a ti con máscaras de amor y protección, pero que en realidad son depredadores esperando el momento perfecto para atacar. Daniel, sentado en una mesa del fondo, se encogía con cada palabra. Su rostro había palidecido hasta convertirse en un mapa de culpabilidad y remordimiento. Varias personas del salón lo habían reconocido y lo miraban con una mezcla de curiosidad morbosa y desprecio apenas disimulado. María continuó su discurso sin mirarlo directamente, pero era evidente que cada palabra estaba cuidadosamente elegida para alcanzarlo como una flecha envenenada. El abandono más doloroso, prosiguió María, no es el de un extraño que decide marcharse. Es el de quien promete quedarse para siempre y luego te apuñala por la espalda cuando estás más vulnerable. Es el de quien utiliza tu amor como una herramienta para destruirte, quien convierte tu confianza en un arma contra ti misma. La audiencia estaba hipnotizada. Algunos asistentes tenían lágrimas en los ojos, otros asentían con vehemencia reconociendo verdades universales en las palabras de María. Pero quiero que sepáis algo fundamental, dijo María, elevando la voz con una energía renovada. La traición solo te destruye si permites que lo haga. Si decides quedarte en el papel de víctima, si te aferras al dolor y la amargura como si fuesen tesoros preciosos. Yo elegí un camino diferente. Elegí convertir cada lágrima en combustible, cada humillación en motivación, cada golpe recibido en una lección que me hiciese más fuerte e inteligente. Al final del discurso, la ovación fue ensordecedora y se prolongó durante varios minutos. María descendió del estrado rodeada de admiradores, empresarios que querían colaborar con ella, periodistas que buscaban entrevistas, mujeres que se acercaban para contarle sus propias historias de superación. En medio de toda esa celebración, Daniel se acercó tímidamente, esperando una oportunidad para hablar con ella. Cuando finalmente logró llamar su atención, María lo miró con una expresión completamente neutra, como si estuviese observando a un completo extraño. María, por favor, susurró Daniel con voz quebrada, necesito hablar contigo. Necesito explicarte todo, necesito que entiendas que las cosas se me fueron de las manos, que nunca quise hacerte tanto daño. María lo estudió durante unos segundos que parecieron eternos, y luego sonrió con una frialdad que helaba la sangre. Daniel, dijo María con una voz que destilaba una calma glacial, ¿sabes qué es lo más patético de todo esto? Que aún crees que tienes derecho a explicaciones, que mereces comprensión, que de alguna manera puedes reparar lo que has hecho con palabras. Su sonrisa se mantuvo perfectamente controlada mientras hablaba, pero sus ojos eran dos pozos de hielo que atravesaban el alma de su exmarido. Durante meses he estudiado cada movimiento que hiciste, cada mentira que dijiste, cada documento que falsificaste. He reconstruido tu traición paso a paso, y créeme cuando te digo que no hay explicación posible que justifique lo que me hiciste. Daniel intentó interrumpir, pero María levantó una mano con autoridad absoluta. No. Ahora me toca hablar a mí. Durante 3 años fui la esposa perfecta, ¿verdad? Cuidé tu casa, apoyé tu carrera, sacrifiqué mis propios sueños para que los tuyos se hiciesen realidad. Y cuando enfermé, cuando más necesitaba que cumplieses tu promesa de estar a mi lado en la salud y en la enfermedad, elegiste falsificar mi firma y casarte con otra mujer. Cada palabra era pronunciada con una precisión quirúrgica, diseñada para abrir heridas que jamás cicatrizarían. Pero lo que más me impresiona, continuó María, acercándose un paso más a Daniel, que parecía encogerse físicamente con cada segundo que pasaba, es que realmente creías que era estúpida. Que nunca descubriría lo que habías hecho, que podías robarme mi vida y mi identidad, y que yo simplemente desaparecería como un fantasma conveniente. Su risa fue breve y carente de cualquier rastro de humor. ¿Sabes lo que he estado haciendo estos meses, Daniel? He estado reconstruyendo mi vida desde los cimientos, pero también he estado estudiándote como un científico estudia un virus letal. Las personas que habían estado conversando cerca comenzaron a alejarse discretamente, sintiendo la tensión eléctrica que emanaba del encuentro. Daniel miraba desesperadamente hacia los lados, buscando una escapatoria,
Pero María había elegido ese momento y ese lugar con una precisión maníaca. Tu nueva esposa, Valeria, dijo María, saboreando cada sílaba del nombre, está en prisión preventiva esperando juicio por estafa internacional. ¿Te contó alguna vez que ya había arruinado a 3 hombres antes que tú en Argentina? ¿Te mencionó que su verdadero nombre es Carmen Vázquez y que huyó de Buenos Aires después de estafar a una viuda anciana sus ahorros de toda la vida? El rostro de Daniel se descompuso completamente. Era evidente que no conocía estos detalles, que había sido manipulado tan hábilmente como él había creído manipular a María. Ella me dijo que me amaba, murmuró con voz quebrada. Me dijo que contigo no tenía futuro, que necesitaba liberarme para ser feliz. María soltó una carcajada cristalina que sonó como vidrios rompiéndose. ¿Y tú le creíste? El hombre que había construido una empresa exitosa, que se consideraba astuto y perspicaz, se dejó engañar por una estafadora profesional. Es casi poético, ¿no te parece? María, por favor, rogó Daniel, y por primera vez en meses había lágrimas auténticas en sus ojos. Sé que he cometido errores terribles, sé que no merezco perdón, pero estoy desesperado. He perdido todo, mi empresa está quebrada, tengo deudas que no puedo pagar, enfrento varios juicios. Mi vida se ha convertido en un infierno. Sus palabras salían atropelladamente, como si pensase que la velocidad podía intensificar su súplica. No te pido que vuelvas conmigo, solo te pido que me ayudes a salir de este agujero. Tú tienes contactos ahora, tienes influencia, tienes poder. Podrías hablar con la gente correcta, suavizar algunas acusaciones. María lo observó durante un largo momento, como si estuviese considerando seriamente su petición. Luego, se acercó tanto que pudo susurrarle al oído. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, Daniel? Que finalmente puedes experimentar en carne propia lo que se siente cuando la persona en quien más confías te traiciona completamente. Se separó lentamente, disfrutando de la expresión de horror que se extendía por el rostro de su exmarido. Porque yo no solo no te voy a ayudar. Voy a asegurarme de que cada puerta que intentes abrir se cierre en tu cara, de que cada oportunidad que busques se evapore, de que cada día que despiertes recuerdes porque mereces exactamente la vida que ahora tienes. La transformación de María era absolutamente completa. La mujer compasiva y empática que había sido durante años había desaparecido para siempre, reemplazada por alguien que había aprendido a utilizar el dolor como combustible y la traición como universidad. Daniel retrocedió tambaleándose, finalmente comprendiendo que no había súplica ni estrategia que pudiese penetrar la armadura de hielo que María había construido alrededor de su corazón. Un año después de aquel encuentro en la gala, María se encontraba en la terraza de su nueva oficina, un ático moderno en el corazón financiero de Madrid que dirigía su próspera consultora de recuperación de activos. El atardecer pintaba el cielo de tonos dorados mientras ella revisaba los informes del día, sonriendo con satisfacción al ver las cifras de facturación que habían superado todas sus expectativas. Su empresa no solo se había consolidado como líder en el mercado español, sino que había comenzado a expandirse internacionalmente, ayudando a víctimas de estafas financieras en toda Europa a recuperar sus patrimonios y reconstruir sus vidas. Sofía entró en la oficina cargando 2 copas de champán y una expresión de alegría mezclada con cierta preocupación. María, dijo sentándose frente a su hermana, ha llegado esto para ti. Le entregó un sobre de papel caro, sellado con lacre rojo, que emanaba un aroma sutil a perfume masculino. María lo abrió con curiosidad y encontró una carta escrita a mano con una caligrafía temblorosa que reconoció inmediatamente. Era de Daniel, fechada desde una dirección que no conocía en las afueras de la ciudad. María, mi querida María, comenzaba la carta, sé que no merezco tu atención, pero necesito que sepas que entiendo completamente lo que he perdido. Estos meses han sido un descenso constante al infierno que yo mismo creé, pero también han sido una educación dolorosa sobre el valor de lo que tuve y destruí. Trabajo ahora como repartidor de comida, vivo en un estudio diminuto que apenas puedo pagar, y cada noche me acuesto sabiendo que soy el único culpable de mi destrucción. María leyó en silencio, su expresión manteniéndose neutra pero con un brillo de satisfacción en los ojos que no pasó desapercibido para Sofía.
La carta continuaba con detalles desgarradores sobre cómo Daniel había perdido contacto con su familia, cómo sus antiguos amigos lo evitaban, cómo cada día era una lucha para mantener la cordura mientras las consecuencias de sus acciones lo perseguían implacablemente. No te escribo para pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. No te escribo para suplicarte ayuda, porque entiendo que jamás me la darías. Te escribo simplemente para reconocer que fuiste la mejor parte de mi vida, y que mi estupidez y mi avaricia me llevaron a perder el tesoro más valioso que jamás tuve. María dobló la carta lentamente y la arrojó a la papelera sin mostrar emoción alguna. Sofía la observaba con una mezcla de admiración y inquietud. ¿No sientes nada al leer eso?, preguntó suavemente. Ni siquiera una pizca de satisfacción por verlo sufrir. María reflexionó durante un momento antes de responder, su mirada perdida en el horizonte donde el sol se ocultaba lentamente. La satisfacción, querida hermana, no viene de ver sufrir a quien te traicionó. Eso sería darle todavía demasiada importancia, permitir que siga ocupando espacio en tu cabeza y en tu corazón. La verdadera satisfacción, continuó María, levantándose y acercándose a la ventana, viene de descubrir que eres mucho más fuerte de lo que jamás imaginaste. Viene de construir algo mejor de las cenizas de lo que destruyeron. Viene de despertar cada mañana sabiendo que has convertido tu peor pesadilla en tu mayor triunfo. Su voz había adquirido un tono filosófico, como si estuviese compartiendo una sabiduría ganada a través del fuego y la sangre. Daniel ha dejado de importar hace meses. Se ha convertido en una nota al pie en la historia de mi vida, en una anécdota desagradable del pasado que me enseñó lecciones valiosas sobre la naturaleza humana. Sofía se acercó a su hermana y la abrazó con ternura, sintiéndose orgullosa del camino que María había recorrido, pero también algo melancólica por la frialdad que había reemplazado a la calidez natural que siempre la había caracterizado. ¿Crees que algún día podrás volver a confiar en alguien completamente?, preguntó con voz suave. María sonrió, pero era una sonrisa diferente a las que solía esbozar antes de la traición, más calculada, más protectora. Confiaré, Sofía, pero será una confianza inteligente, ganada día a día, verificada constantemente. Nunca más seré la mujer ingenua que fui. Y eso no es una pérdida, es una evolución. Esa noche, mientras María revisaba los contratos para su próxima expansión internacional, recibió una llamada de Carmen, la enfermera del hospital que la había acompañado durante sus días más oscuros. María, querida, dijo Carmen con voz emocionada, he visto las noticias sobre tu empresa, sobre tu éxito. Quería decirte que en todos mis años en el hospital, jamás había visto una transformación como la tuya. Has convertido la traición más vil en el combustible para la victoria más espectacular. María sonrió genuinamente por primera vez en meses, recordando la mujer rota que había estado en esa cama de hospital, vulnerable y traicionada, sin imaginar que esa experiencia sería el catalizador para convertirse en la mujer poderosa e implacable que era ahora. Cuando colgó el teléfono, María se miró en el espejo del baño de su oficina. La mujer que le devolvía la mirada había aprendido las lecciones más duras que la vida puede enseñar, pero las había aprendido bien. Había perdido un marido traidor, pero había ganado una fortaleza inquebrantable. Había perdido la ingenuidad, pero había ganado sabiduría. Había perdido el miedo a estar sola, porque había descubierto que era la compañía más confiable que podía tener. La venganza había sido perfecta, no porque hubiera destruido a Daniel, sino porque había construido una versión superior de sí misma de las ruinas de su matrimonio.